Que no haya torniquete y que no haya nadie que te revise a la entrada no significa que lo puedes hacer totalmente gratis, porque hacen una ronda. Por el día de hoy, como estás viendo, vamos a comprar el boleto del tren, porque aquí en Cracovia específicamente no hay metro. Entonces, lo que hay es tren, pero es muy parecido, las cosas muy parecidas. Y yo me vine a la estación de tren más cercana que tengo de mi casa y mientras voy caminando te voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Aquí en Polonia el gobierno cree muchísimo en los ciudadanos, por lo que vas a ver que en las estaciones o en las paradas de bus no vas a encontrar los famosos torniquetes o controles de seguridad como estamos acostumbrados en nuestros países, pero a la vez tienes que tener muchísimo cuidado porque te pueden poner una multa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora, también te voy a mostrar la forma más fácil de comprar un tiquete si vienes como turista o si son tus primeros días que te acabas de mudar aquí a Polonia. Pues la forma más fácil es comprar el tiquete por tiempo. El mínimo es desde 20 minutos, ese es el que vamos a comprar, ahí también de 60 minutos, pero el proceso de compra es el mismo. Entonces, en algunas paradas hay máquinas para que compres el billete, incluso lo puedes comprar con tarjeta de crédito. Pero nosotros vamos a escoger la forma más difícil para que ya así cuando a ti te toque la forma fácil, pues ya sepas hacerlo. La forma difícil es la que voy a hacer ahorita mismo porque nos vamos a encontrar en una parada donde no hay máquinas, entonces me va a tocar comprar el boleto directamente en el tren. Pero en el tren tenemos que comprarlo únicamente con efectivo, así que por eso es que es bueno tener algunas monedas cuando llegas aquí a Polonia, no mucho, solamente cuesta 4 slots. 4 slots que al cambio de dólares vendrían siendo 81 centavos más o menos, y a euros básicamente lo mismo, 82 centavos. Ese es el de 20 minutos. Entonces, como dato curioso, lo que vas a ver que cuando nosotros llegamos, o por ahí ya estamos llegando, como ves, es esa que está allí, y lo que puedes ver allí es que no hay ningún torniquete, no hay nada, no hay ningún control de seguridad. Voy a cruzar rápido porque se va la luz. Entonces no hay ningún control de seguridad. La seguridad tiene que tener muchísimo cuidado porque puedes entrar al tren directamente y si no tienes tu tiquete te pueden poner una multa fuertemente. Ya hemos llegado aquí. Como puedes ver, fíjate que no hay torniquete, las puertas están allí y puedes entrar directamente al tren. Ahora vamos a comprar el boleto directamente dentro de este tren. Yo voy a esperar mi tren, llega en unos minutos. Esa información la puedes ver en las pantallas que están allá. Fíjate, tío, esta parada tiene la maquinita para comprar los billetes, pero como te dije vamos a hacer la forma más difícil, que es comprarlo dentro del tren. Eso para que cuando te toque, que llegues a una parada que no tienen estas maquinitas de comprar el tiquete, pues ya sepas lo que tienes que hacer. Estas son las maquinitas, pero vamos a comprarlo dentro del tren. Un dato muy curioso de este billete es que lo compramos por 20 minutos, pero podemos agarrar el tren y si vamos a ir a un lugar donde tenemos que hacer una conexión, cambiarlo de tren, podemos hacerlo perfectamente e incluso podemos tomar un bus. Todo siempre y cuando sea dentro de los 20 minutos que hemos comprado. Así que vamos a ver cómo se compra. Acompáñame, guapurris. Mira, como puedes ver, vamos a agarrar este mismo tren y aquí nadie te revisa a la entrada. Ahí está, todo el mundo entró. Y lo que tenemos que hacer nosotros, que vamos a entrar perfectamente, no hemos comprado el tiquete, tenemos que venirnos a la maquinita. A ver dónde está la máquina aquí. Ah, mírala, aquí está. Aquí está, pero vamos a esperar un poco hasta que se desocupe la máquina para comprar nuestro boleto. Bueno, como estaba muy lleno me decidí a irme a la otra esquina donde hay más máquinas para comprar tus boletos. Mira, aquí está la máquina, compramos el de 20 minutos y depositamos 1, 2, 3 y 4. Entonces esperamos que nos dé el tiquete. Aquí lo tenemos. Y ahora hay que validarlo, porque si no lo validas, no funciona de absolutamente nada. Mira, un dato bien interesante. Si tú compras el boleto, no lo validas, y imagínate que lo compré, me lo quedo aquí en la mano, y por casualidad vienen en este momento a hacer la revisión y no lo tengo validado, es exactamente como si no lo hubiese comprado. Me ponen igual la multa de 50 euros y te explico por qué. Porque este billete empieza a funcionar desde que yo lo introduzco en la maquinita esta. Justo en esa maquinita, cuando yo lo introduzco, él pone la fecha y la hora. Y es ahí donde empieza a funcionar. Porque yo puedo comprar este tiquete ahora mismo y usarlo mañana o pasado. Así que muchísimo cuidado, importante validarlo. Todos los trenes tienen este tipo de pantalla donde puedes ver el nombre de la parada y tienes una especie de Google Maps para que veas por dónde va el camino. De igual manera tienes otra pantalla con información de tu trayecto. Ahora es momento de disfrutar nuestro viaje y por supuesto de las vistas de Cracovia. Muy bien.
bien, y ya yo he llegado a mi destino, que cumplí con mi tiquete. Fíjate, cuidado que aquí bajas y los carros están aquí mismo. Eso también tiene que tener muchísimo cuidado, porque como ves, mira, los carros están bastante pegaditos. Así que vamos a continuar nuestro camino, que tengo muchas cosas que contar. Yo me encuentro aquí en el centro de Cracovia. Esta es una de las plazas principales. Mira, aquí se reúne mucha gente a escuchar y ver el trompetista de la torre. Allá está. ¿No sabes la historia del trompetista? Pues suscríbete, porque eso te lo cuento en otro capítulo en este canal. Recuerda que este tren que acabamos de usar, este tren lo vas a utilizar muchísimo, ya sea por el motivo que vengas a Polonia. Si es por turismo o si vienes a vivir, va a ser el transporte del día a día, así que debes aprender a utilizarlo. Algo nuevo que te tengo que decir, venimos con contenido nuevo. Ya mandé a comprar un estabilizador para tener mejores videos y por supuesto un micrófono también, porque mira nuestro micrófono, nuestro micrófono improvisado. Así que dale suscribir y dale compartir para que apoyes este contenido en este canal, que vamos con todo. Y te tengo buenas noticias. Si estás en el centro, pues las máquinas que ves aquí, la mayoría de las máquinas del centro ya le han puesto el idioma español. Evidentemente, si te alejas del centro, pues esas máquinas solamente vas a encontrarlos en el idioma polaco, inglés y alemán. Y nos encontramos con esta máquina, y fíjate que aquí, que en idiomas, aquí encontramos finalmente español. Así que muy fácil, fíjate, como te decía, 20 minutos, el sencillo a 4 slots. Seleccionas el sencillo y aquí le das seguir y puedes pagar aquí, como lo ves, con tarjeta. Eso sería todo. Pones tu tarjeta aquí y ya estaría todo resuelto. Te dan el billete y recuerda que validarlo. Así que como lo has visto, pues ya tienes esas formas de comprar tus billetes cuando vienes aquí a Polonia. Tienes varias opciones para comprar esos billetes. Así que guapuris, hemos llegado a la parte final. Espero que te haya gustado. Dale like, suscribir, porque venimos con más contenido y acompáñame a descubrir nuevos destinos aquí en Polonia. ¡Chao!